Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Saludos mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, desde Israel, Casa Integral para todas las naciones. Saludo cordial y en verdad mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo especial. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les dejo la mejor y cordial bienvenida. Hemos venido desarrollando en el transcurso de esta semana un tema que realmente es apasionante. No solamente para verlo en un diccionario y en un significado de 3 o 4 palabras, sino que lo veamos en el estudio de lo que es cada una de las menciones que hemos llevado. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de emuná y estamos hablando de la palabra bitajón. En la primera reunión dimos 3 conceptos básicos generales de cada una de estas palabras. El día de ayer ocupamos nuestro programa hablando más en detalle de la emuná. Y para el día de hoy haremos un complemento a la tercera parte hablando de la palabra bitajón. Bitajón, hermanos. Esta palabra, por favor, préstele mucha atención porque va más allá de la fe, va más allá de la emuná. La bitajón es extraordinariamente importante y fundamental en nuestras vidas. Para todos los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Aquí les dejo en el chat nuestro link de ingreso para que usted se vincule con Israel Casa Integral, desarrolle los módulos, avance en todos los estudios que requiere. Estamos estudiando Torá al instante. Muy bien, la palabra bitajón generalmente ha sido traducida como confianza. La bitajón es un poderoso, si puedo decirlo entre comillas, sentimiento de optimismo, de seguridad, de estabilidad, de confianza, que está basado no en la razón, recuerden, no en la razón ni en el entendimiento, ni está basado tampoco en nuestra experiencia a lo largo de los años, en medio de tantas canas. No se trata de eso, sino se trata de una emuná con un nivel más alto. Cuando nosotros decimos con facilidad que Adonai es bueno y solamente Él es bueno, entonces nosotros estamos entendiendo que Él está absolutamente a cargo de todo, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando nosotros en emuná, en emet, en fe y en bitajón tenemos la confianza de que el Eterno tiene el control de todo cuanto sucede en nuestra vida, en nuestro diario vivir, entonces entendemos que no hay razón de ninguna manera para estar en incertidumbre, para estar quejambrosos o para hacer preguntas: Señor, ¿por qué tú permites esto? Adonai, ¿por qué me tiene que pasar esto? Porque todo lo que sucede está en el control de nuestro Padre Eterno. Así es que, al igual que la emuná, la bitajón es algo que está por encima del raciocinio. Y observen que desde nuestro primer día hemos venido conversando respecto a este punto. Voy a retomar brevemente una pequeña mención al respecto. Nosotros hemos entendido por fe lo que es evidentemente básico a nuestros sentidos. Repito el ejemplo más típico: parece que va a llover, el cielo se está nublando.
levantarse en la mañana, probablemente al salir a su trabajo, usted va en su vehículo y usted sabe que al momento de encender, de hacer la inyección de su carro, su automóvil va a encender. Usted tiene la fe de que eso es así. Ese tipo de raciocinio normal nos acompaña a lo largo de toda la vida y lo hemos denominado fe. Una fe en nuestras emociones y la fe en nuestros sentidos. Repito el ejemplo que también presenté en la primera reunión. Si yo veo que hay una vasija sobre la estufa y al rojo vivo y está evaporando fuertemente, entiendo que esa vasija con agua tiene agua que está hirviendo, por lo tanto entiendo que si introduzco mi mano en esa vasija con agua hirviendo, probablemente me voy a quemar. Ese es un modelo de fe, es decir, la convicción. Allí tengo una convicción por mis sentidos, por mi entendimiento y por mi lógica, pero no es la fe desde el punto de vista espiritual. Creo que he sido de alguna manera y espero que todos ustedes, hermanos, hayamos sido realmente confrontados alguna vez con respecto al tema de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Adonai. Y cuando nosotros entendemos la fe desde nuestro punto de vista del cognitivo, desde el punto de vista de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que podemos tocar, entonces entiendo la fe desde ese punto de vista. Pero realmente la creencia al bien está dependiendo de lo que ya nosotros entendemos que está bien y de lo que entendemos que está mal. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que bitajón, de acuerdo al grado de emuná, es decir, de acuerdo al grado de emet, de verdad, con el que alimentemos nuestro corazón, entonces de esta manera las cosas para nosotros tendrán un sentido más allá de lo natural, más allá de lo físico, más allá de lo material. Por lo tanto, de esta manera nosotros alcanzaremos un concepto más elevado. Por favor, tenga muy presente la palabra elevado. Elevado estoy hablando en el sentido espiritual, obviamente. Elevado en el sentido de la iluminación que el Eterno nos entrega. Elevado en el sentido de que cuando leemos la palabra y escudriñamos la palabra y hacemos auditoría de la palabra, ahora en este nivel de Torah encontramos sin lugar a dudas una mayor claridad, un mayor acercamiento por emet, por emuná, por bitajón. Encontramos un nivel de confianza que nos establece y nos determina en un propósito y en un llamado. Tal vez no tanto en el segundo nivel. En el segundo nivel, por supuesto, se predica la fe y nos enseñamos mucho de la fe, y creo que dentro del desarrollo del ministerio de Israel Casa Integral, anteriormente Iglesia Cristiana Integral, si ustedes, mis amados hermanos que conocen el ministerio hace ya varios años, recordarán que en ese segundo nivel si hubo algo en lo que los pastores Alfaro enseñamos sin lugar a dudas, ha sido la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Pero dentro del contexto de la Keilah con los hermanos, en la medida en que enseñábamos fe, podíamos ver que sí, obviamente, ellos aceptaban y caminaban en fe. Por ejemplo, como Keilah, como congregación, estamos siempre presentes en el sentido de apoyar a nuestros hermanos en una visión, en un contexto empresarial. Siempre hemos indicado a nuestros hermanos la importancia de que se proyecten empresarialmente. Esto lo digo en un entorno general a las naciones, pero particularmente en nuestra condición de emigrantes hacia este país, las condiciones de un emigrante en América, en Estados Unidos, pues en muchos de los casos sufren una serie de altibajos de carácter legal, de carácter migratorio, que nos dejan en cierta desventaja respecto del ciudadano americano. Me explico, el idioma, por supuesto, la cultura, obviamente, pero algunos tipos de documentos que se requieren para efectos de trabajar. Sin esos documentos, definitivamente una persona no puede vincularse en una empresa, no puede vincularse a tener un salario estable, etc. Por lo tanto, muchas personas en esa situación se ven obligadas a ejercer algún tipo de trabajos, no por lo menos lo que ellos podrían querer hacer,
o incluso lo que deben hacer como profesionales. Hay muchos profesionales en América, en todas las diferentes profesiones posibles, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, odontólogos, de todas las categorías posibles, y muchos de ellos sencillamente terminarán haciendo un trabajo en una condición de emigrante, muchos de ellos, repito, sin un documento legal. Entonces, por fe, vemos cómo el Eterno, en medio de todas esas dificultades y adversidades, nos guarda. En medio de todas esas condiciones, las familias emigrantes logran tener una casa, su vehículo de transporte. En este país, amados hermanos, los vehículos no son lujo como podrían ser en otros países. El que tiene un vehículo, wow, es porque tiene cierta condición para adquirir un vehículo. Aquí el vehículo es más que el vestido diario. El vehículo es la herramienta número uno para movernos, desplazarnos, trasladarnos, así sea para salir simplemente a comprar el café o hacer las compras o hacer cualquier cosa que se requiera. Definitivamente en este país se hace necesario el vehículo. Y en algunos lugares más que otros, como en el caso nuestro, que vivimos en una zona relativamente country, rural, donde no hay servicio de tren, donde no hay servicio de metro, donde no tenemos servicio de taxis, donde no hay servicios de Uber, donde no tenemos servicios de bus, etc. En otros estados como Nueva York, probablemente Chicago, el mismo Atlanta, etc., hay muchas ayudas posibles desde el punto de vista del transporte. Pero, definitivamente, repito, aún así seguirá siendo el vehículo una necesidad, más no un lujo. En todo este proceso, mis amados hermanos, cuando hemos visto en el nivel 2 la enseñanza de la fe a nuestros hermanos, hemos visto que han avanzado y han dado ese paso de fe. Y han dado ese paso de fe porque han analizado con nuestros sentidos si puedo registrar una empresa, que de hecho se puede hacer. Si yo puedo registrar una empresa, si yo puedo empezar a generar un trabajo, ofrecer mis servicios en determinadas actividades, y puedo obtener mi ingreso y tener mi propia empresa y gestionar en ella y celebrar de ella y recibir de ella, pues lo voy a hacer. Y para la gloria de mi Padre Eterno, en ese nivel 2 avanzamos mucho y logramos avanzar con varias empresas. Cuando llegamos al nivel 3, en el nivel 3 ya no dependemos de analizar con nuestro razonamiento lógico si ese proyecto podría ser. Solo que en el nivel 3, ya en Emuná, en verdad, ahora yo sé que evidentemente Adonai está conmigo. Y Él me ha dado una promesa de vida. Y Él me dice, si guardas mis mandamientos y me obedeces, y si eres fuerte y valiente y te esfuerzas, y entonces escudriñas la palabra y meditas en esta palabra de día y de noche, entonces yo estaré contigo y todo lo que hagas te saldrá bien y yo haré prosperar tu camino. Y aquí la palabra prosperar, siempre hago estas comillas, no solamente es prosperar en el sentido de la riqueza, en el sentido del dinero, prosperar en tu salud, en tu educación, en tu familia, en tus hijos, en la proyección de tus hijos hacia un mejor futuro. Entonces, vemos que este concepto de fe lo podemos entender, pero en el nivel 3, la emuná sube de categoría a otro nivel y el bitajón en el nivel 3 nos lleva a un concepto de mayor profundidad. Es decir, ahora vemos que en este nivel 3 definitivamente sabemos que la presencia de Adonai está para conmigo. Y cuando yo sé que la presencia de Adonai está para conmigo, entonces sé que Él está atento en mi salud, sé que Él está atento frente a cualquier quebrantamiento, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier batalla, frente a cualquier circunstancia de salud, frente a cualquier momento difícil por el que yo pueda pasar en mi vida. Ahora sé que tengo la certeza que Adonai está conmigo. Entonces, como pueden ver, hermanos, estas tres palabras muy sinónimas, de hecho, pareciera ser que son muy cercas, pero realmente, o muy cercanas mejor, pero realmente, hermanos, entre el nivel de fe intelectual, racional, lógica, cultural, al nivel de emuná, en la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De este nivel de fe a este nivel de emuná, sin lugar a dudas, hay una gran distancia.
pero de la emuná maravillosa, importante en nuestra vida, entendiendo el poder de la palabra. Ahora, para subir al nivel de bitajón, necesitamos un punto mucho más elevado en nuestra vida espiritual. ¿Por qué menciono un punto elevado más importante en nuestra vida espiritual? Vamos a ver algunos detalles. Vamos a ir a nuestros textos bíblicos. Por favor, acompáñeme al libro de Jeremías. Y en el libro de Jeremías vamos a tomar el capítulo 17 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta llorón, con el que me identifico mucho. ¿Por qué, pastor? ¿Por profeta? No, por llorón. Nos enseñaron de niños, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, los hombres son machos. Cultura. Pero cuando venimos a Torah, pasamos por fe, por emuná y por bitajón, entendemos como el profeta llorón, como Jeremías, que qué bueno que podemos llorar. Gracias al Eterno que nos permite llorar. En esta porción del libro de Jeremías, en el capítulo 17, veamos los versos a partir del verso 5. A ver qué nos dice esta palabra. Léalo conmigo, por favor. Así ha dicho Adonai, maldito el varón que confía en el hombre. Observen, lo primero que nos está hablando esta porción es de la confianza. ¿En quién está depositada tu confianza? Tu confianza está depositada en el pronóstico del tiempo de la televisión o en el internet. Tu confianza está determinada en que tienes un amigo que es amigo de un amigo del profesor de la universidad. Tu confianza está puesta en un amigo que es muy amigo del jefe, el dueño de la compañía. Eso es un tipo de fe que es una fe intelectual, una fe cultural. Ahora, ¿tienes una emuná en tu vida? Es decir, ¿estás confiado en la palabra que Adonai te dice, no te dejaré ni te abandonaré, porque siempre estaré contigo? Maravilloso. Vamos a ver entonces qué nos dice el texto con respecto a bitajón. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Adonai. ¡Wow! Si tu corazón está apartado de Adonai, recordemos lo que hemos mencionado esta semana, tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Apartados de ti, nada podemos hacer. Porque si mi confianza, mi bitajón, está puesto en el mundo, en el abogado, en el médico, en la medicina, en el trámite, en el psicólogo, en el psiquiatra, yo no sé, en cuál situación sea, en el banco prestamista, etc. Si esa es tu confianza, entonces, dice la palabra, será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7. Bendito el varón que confía. Aquí coloque, por favor, subraye en su Biblia la palabra bitajón. Bendito el varón que bitajón en Adonai y cuyo bitajón es Adonai. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por favor, ¿usted quiere leer conmigo el texto? Mis amados hermanos que están aquí en el chat, por favor no se quede con la lectura que estoy haciendo. Quiero pedirles de manera muy especial que usted se tome el tiempo, mi amado hermano, conmigo. Lo voy a leer nuevamente. Léalo conmigo. Porque si podemos definir la palabra bitajón con un texto, creo que esta porción de Jeremías 17:7 viene muy bien para hablar de esta palabra. Y creo que nos va a quedar como un rema en nuestra vida, absolutamente. Bendito el varón que tiene bitajón, confianza en Adonai, y cuyo bitajón es Adonai. Es decir, que tu dependencia, el apego que tú tienes a la palabra y al Padre Eterno, a nuestro Padre Celestial, Baruch Hashem, a nuestro amado Adonai, es absoluta y total. Recuerden que durante la semana les he hecho esta pregunta. ¿Qué tan alto es tu nivel de confianza en Adonai?
Es tan alto tu nivel de confianza en Adonai que decides no estar reunido en el tiempo de Shabbat porque pierdes un trabajo, pierdes un ingreso económico, decides no estar reunido en la congregación porque definitivamente este tema de la pandemia es extremadamente peligroso y no es bueno estar reunidos entre tantas personas. ¿Qué decisiones tomas frente a una ordenanza de la palabra? Por ejemplo, los varones. Cuando hablo con los varones, siempre les hago estas preguntas. ¿Por qué al varón le cuesta tanto el tema de Brit Milá, de circuncisión? Obviamente, porque nos enseñaron en el segundo nivel que la circuncisión fue abolida, que ya eso pasó, que todo fue llevado a la cruz y que ahí se acabó la Torá. Por favor, hermanos, por favor, con todo mi respeto, mis amados teólogos, por favor, escudriñen la palabra. Porque si nosotros de nuestros labios sale la palabra diciendo que la Torá fue abolida y que esto es un asunto de los judíos, mi amado hermano, estás tan lejos del norte como del sur, del este como del oeste. ¿Cómo crees que la Torá fue abolida? ¿Cómo crees que esto es un tema para los judíos? Entonces, todos los parashot que hemos leído, Shabbat, Taras Shabbat, y Adonai le habló a Moshe y le dijo, háblale a los hijos de Israel y diles, y háblale a los hijos de Israel y diles, y háblale a los hijos de Israel y diles. ¿Y quiénes somos los hijos de Israel? Todos nosotros, las 12 tribus. No dijo, háblale a los judíos. Y Levítico 23 nos dice, y estas son las santas convocaciones, que son mis convocatorias, dice Adonai. ¿Cómo que fueron abolidas? ¿Dónde dice, por favor? Muéstreme un texto bíblico en el que se diga que Pesá, Sukkot, Yom Kippur, Yom Teruah o cualquiera de las convocatorias fue abolida. Por favor, hermanos, no caigamos en esa mentira teológica tan dañina que hemos enseñado. Digo, hemos enseñado porque igual la enseñé en el segundo periodo, porque fue lo que me enseñaron en los institutos y en los institutos teológicos y demás. Por eso es tan importante que entremos a hacer la auditoría de la palabra, para que lo que nosotros hoy estamos compartiendo no salga del producto de una denominación o un concilio o un instituto teológico. Estamos estamos escudriñando la palabra, leyendo la palabra y lo que la palabra enseña. Entonces, nuevamente, bendito el varón que confía en Adonai, y la palabra confía tiene que ver con bitajón, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuándo viene el calor. Hermano, es tiempo de echar raíces, para que no veas cuándo vienen los momentos difíciles o los momentos también muy contentos, porque cuando viene el verano para muchos es un momento, es la mejor época del año, la de mayor productividad, la de mayor tiempo de reposo, de viajes, de vacaciones, de muchas cosas. Pero también cuando el verano es excesivo, también vienen sequías, también vienen muchos contratiempos. Por lo tanto, dice, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Siempre estaremos guardados en las manos, en el hueco de la mano de Adonai. Y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Muy bien. Vemos cómo en esta porción el profeta enfatiza que solo Adonai es digno de confianza. Digno de confianza. Por favor, voy a tratar de leer esta frase completa en hebreo. Dice, Varu agever asher bitajo Adonai beyaha Adonai. Bitajo. Yeshua, dice la palabra en este texto, el Eterno es nuestro, bendito el varón que confía en el Eterno, porque Él extiende sus raíces hacia la corriente, por tanto no temerá cuando venga el calor, sino que será verde su follaje y no le alcanzará mal en el año de sequía, ni le dejará dar fruto. Entonces, bitajón, en los versos que podríamos mencionar del texto bíblico, si usted ha tomado un tiempo, y le quiero pedir de manera especial que vaya al libro de Habacuc y subraye cuántas veces aparece la palabra fe en Adonai, que es independiente de las cosas materiales, no pensando en asuntos materiales. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque el producto de la oliva no aproveche y los campos no produzcan frutos,
Aunque los rebaños desaparezcan del redil y no haya manada en los puestos de venta, sin embargo, con todo me alegraré en Hashem y me gloriaré en el Salvador mío. El Adón de mi Adonai es mi fortaleza, el cual hace mis pies ligeros como las de sierva y me permite andar sobre las alturas. Libro de Habacuc, capítulo 3. Este libro de Habacuc, en los capítulos finales de Habacuc, nos habla poderosamente de lo que significa la palabra bitajón, confianza, 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 confianza. ¿A quién temeré? Confianza. ¿En qué puedo avanzar? Confianza. ¿Por qué frente a la tormenta el temor? No, la confianza, la bitajón. Entonces, esta palabra bitajón, repito, nos lleva a un nivel mayor, elevado, porque dice, el que confía, el que tiene bitajón en Adonai, no teme al hombre. ¿Por qué temer al hombre? ¿Por qué temer estos gobiernos y estas políticas y estas contrariedades que se están sucediendo en el mundo? ¿Por qué temes? Cuando yo tengo bitajón, mi confianza está puesta en Adonai. Por esto, definitivamente debemos considerar la palabra bitajón como un nivel más alto que la emuná y un nivel aún mayor de lo que es la fe. Por favor, si podríamos darles un orden en el crecimiento espiritual, tendríamos entonces el sentido de la fe en Hebreos 11, cuando nos habla de la convicción, de la certeza, desde el punto de vista de los sentidos, desde el punto de vista de las emociones. Es por fe, por fe. ¿Cómo tú puedes vivir en ciertas condiciones? Damos una respuesta, por fe, por fe. Por fe, o sea, yo tengo mi confianza de que algo evidentemente Dios va a hacer. Está bien, esa es la fe. Pero cuando yo estoy en el segundo nivel en emuná, entonces ahora entiendo por la palabra que hay una promesa que el Eterno me ha dado y esa promesa es viva en mi corazón y cuanto esa promesa es viva en mi corazón, ahora sé evidentemente que Adonai está conmigo, no temeré mal alguno porque Él, su diestra, está a mi favor. Yo he mencionado en muchas ocasiones, mis amados hermanos, y espero no cansarles con el mismo testimonio siempre, pues el mismo testimonio, obviamente, no hay otro, es el único. Pero pasando por los momentos más difíciles, o por lo menos uno, de algunos momentos difíciles de la vida, en situaciones de labores, situaciones de trabajo, situaciones de economía, vino una situación en la que el Eterno me llevó a una congregación. Apenas en los primeros meses, creo, de mi relación de matrimonio con mi amada esposa, la pastora Pili. Teníamos ya con nosotros a nuestro primer hijo, al pastor Camilo Esteban, que ustedes conocen, y gracias por honrarlo con sus palabras. También me alegro mucho porque hace una gran gestión. Pero en medio de la crisis, cuando visité aquella congregación, por primera vez escuché a un pastor predicar. Y cuando escuché a este amado pastor predicar, ustedes recordarán el testimonio, bueno, para los que lo conocen, para quienes me acompañan por primera vez, solo lo voy a mencionar de manera muy breve, leyó en el libro de Josué, en el capítulo 1, y leyó varios textos del capítulo 1, como el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esta es una palabra de emuná, verdadera. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida, porque como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y Adonai no solamente estuvo con Moisés durante todos los años de su recorrido por ese desierto, desde su niñez, salvado por las aguas, es su nombre, Moshe, salvado de las aguas. Puso a Batia, la hija del faraón, para que lo llevara, lo recogiera, lo adoptara. Ese proceso de adopción es maravilloso. Creció en la escuela del faraón, se formó, se estableció como un gran académico, un matemático, un ingeniero, un hombre de leyes, un hombre maravillosamente preparado. Tenía todo el favor de Adonai. Cuando Él establece su identidad, viene todo ese proceso que usted conoce y entonces pasa a su situación de salir durante 40 años por el desierto hasta que aparece la escena de la zarza ardiente allí en el monte Sinaí y entonces es llamado para cumplir el ministerio. ¿A qué edad? Después de los 80 años. Ya incluso se le dificultaba el hablar correctamente.
ya toda la academia, el intelecto que había recibido en Egipto ya no era parte de su vida. Ahora era un pastor de ovejas que entre otras cosas ni siquiera eran suyas, las ovejas de su suegro Yitro. Usted conoce la historia, apasionante, ¿verdad? Ahora dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Esta es una palabra de emuná y esto es un bitajón sobre mi vida. Espero que el igual lo sea sobre tu vida. Ahora, esfuérzate, mi amado hermano, y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Solamente te digo, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la Torá, por favor, aquí la palabra ley es Torá, la Torá que mi siervo Moisés te mandó, porque Moisés escribió los 5 libros de la Torá. No te apartes de este libro, no te apartes de esta Kadosh Torá, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por favor, prosperado en todas las cosas que emprendas. No pienses en tu pensamiento de fe con sentido común que prosperado es riqueza, 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 bancos, cuentas bancarias, viajes y el tour y el viaje internacional. No, hermano. Eso será añadidura. Eso será añadidura dentro del plan y el propósito de Adonai. Aquí nos dice para que seas prosperado en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, en todas las decisiones que tomes de tu diario vivir, en tu salud primordialmente, hermanos. ¿De qué nos sirve atesorar dineros? ¿De qué nos sirve atesorar cuentas bancarias? ¿De qué nos vale el tener títulos y honores y reconocimientos y seguramente medallas y diplomas y certificados y no sé cuántas menciones honoríficas? ¿De qué nos sirve todo esto, hermanos, si no tenemos salud? Basta que solamente hace unos días me acerqué aquí en el jardín, a arreglar un poco el jardín y repentinamente un pequeño cactus que nos regaló alguien, me acerqué a él y impertinentemente lo toqué y se me incrustaron en este dedo, en el dedo meñique, se me incrustaron un número de espinas impresionante y traté de irlas retirando de una en una. No pensé que fuera muy delicado, pero al día siguiente amanecí con el dedo meñique, el dedo peñique auricular totalmente inflamado y con un dolor impresionante. Si tan solo con esa pequeña picadura de una planta me sentí tan delicado de la mano, en general no podía cerrar los dedos de la mano. Entonces, ¿de qué nos sirve tener ciertos reconocimientos? Si lo importante en lo que esta palabra dice, en todo serás prosperado, nos habla específicamente en nuestro entorno. Repito, nuestra comunidad, mi familia, el ministerio, la salud. Creo que es el tesoro más importante. Por lo tanto, dice que de día y de noche meditarás en esta palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien puede decir, esa palabra de emuná es un bitajón para mi vida. Es decir, yo tengo la confianza absoluta. Y hermanos, desde hace 25, 26, 27 años que creo que recibí esta palabra, la primera palabra que el Eterno puso en mi corazón el primer día que pisé una congregación del segundo nivel y escuché por primera vez una predicación de un pastor, esta fue la palabra que recibí. Y este bitajón ha sido parte integral de mi vida en el trayecto de nuestros 30 años de matrimonio. ¿Hemos pasado momentos difíciles? Sí. ¿Hemos pasado momentos de adversidad? Sí. ¿Hemos pasado por momentos de quebrantos de salud? Sí. ¿Hemos pasado por difamación? Sí. ¿Hemos pasado por críticas? Sí. ¿Hemos pasado por algún tipo de escasez? Sí. Por favor. Necesitamos pasar por todos estos desiertos, porque en todos estos desiertos Adonai nos forma, nos establece. ¿Qué nos establece? Que salgamos de nuestra fe intelectual, de nuestra fe de racionamiento, racional, pasemos a la emuná, a la verdad de la palabra y subamos a un nivel de bitajón en el que yo puedo establecer que esta palabra determinó, estableció mi vida y hasta el día de hoy la vida de mi hogar, de mi matrimonio, de mi familia, del ministerio y de todos los hermanos que nos acompañan
Todos saben y conocen la importancia de esta palabra y creo que ha sido un rema también para todos en sus empresas, en sus negocios, en sus familias, en su economía, en todos los aspectos. Porque no es solamente una palabra para mí, será para todos aquellos que tenemos ojos abiertos y oídos despiertos. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai, tu Elohim, estará contigo a donde quiera que vayas. Por favor, hermanos, cuando leemos una palabra de emuná, una palabra bitajón, entonces la Torá nos enseña que ahora levantamos nuestras manos con la convicción absoluta. Repito, no tanto de la fe desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de la emuná, por la palabra verdadera y a través del bitajón, que es la confianza absoluta que yo tengo en mi amado Adonai. Esta semana mencionábamos en el texto de Shemot capítulo 17 verso 11, dice la palabra que cuando Moshe levantaba su mano, Israel volvía sus pensamientos y sus corazones hacia su padre en las alturas, y esto los llevó a prevalecer en medio de la batalla. La palabra bitajón, esta palabra bitajón dice que el que confía en Adonai no teme al hombre. Y el concepto de bitajón es la confianza en Adonai y no es una necesidad solo de autosuficiencia la que podamos tener, sino que dice la palabra, si yo no soy para mí mismo, ¿quién por mí? Es decir, si no es ahora, ¿cuándo? Por favor, es decir, cuando yo me siento autosuficiente para manejar la vida, mi diario vivir, mi economía, mi salud, mi relación familiar a mi manera, entonces, mi amado hermano, apartados de Adonai, nada podemos hacer. La fe, desde el punto de vista de la emuná, primero nos denota que debemos tener, dígalo conmigo, por favor, fidelidad. Esta palabra fidelidad, cuando vemos la fidelidad en Adonai, sabemos que Él es fiel. Él es absolutamente fidedigno. ¿Qué nos pide Él? Que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a sus misbot, que seamos fieles a cada una de sus ordenanzas, a cada una. Mencionamos los mandamientos de Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, que realmente la palabra no es mandamientos. Se colocó allí en el título, pero la palabra correcta es las palabras. Dice la palabra, y estas fueron las palabras. Y esas palabras, esas 10 palabras tan extraordinariamente importantes, debemos cumplirlas. Solamente allí hay 10, pero en toda la Torá, desde el versículo 1 de Bereshit hasta el tiempo del cierre en Devarim, encontramos 613 ordenanzas. 613 ordenanzas tenemos y están repartidas en cada uno de todos los parashá del año. Esta semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando para el tiempo de esta grabación de la parashá Ajerei Mot. Esta parashá Ajerei Mot dice, después de que murieron, nos habla de la muerte de los hijos de Aarón y Yeshua, Adonai le habla a Moshe y le dice, háblale a los hijos de Israel y diles al Cohen Gadol, a su hermano Aarón, que no entre hasta el lugar santísimo, sino una vez por año y siempre y cuando tenga las vestiduras sacerdotales debidamente compuestas. ¿Para qué? Para que no les vuelva a suceder lo que les pasó a sus hijos, los hijos de Aarón. Y vemos que esta parashá, por ejemplo, y estoy solo tratando de dar un ejemplo, este parashá nos muestra que los misbot que trae el parashá Ajerei Mot están comprendidos del misbot 184 al misbot 211 de los 613. Por ejemplo, el misbot 184 dice, prohibición para los Kohanim de entrar en el santuario a todo momento. Levíticos capítulo 16, verso 2. Precepto de realizar el servicio de ofrendas el día de Yom Kippur. Levítico capítulo 16, verso 3. Vayikra. Prohibición de degollar una ofrenda fuera del atrio del templo. Levítico Vayikra 17, 3. Prohibición de descubrir la desnudez del padre. Maravilloso. Levítico capítulo 18, verso 7. Prohibición de describir la desnudez de una hermana. Bueno, y vienen todas las prohibiciones que tienen que ver con asuntos de aspecto de la seguridad, del tema sexual, prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo, prohibiciones de entregar a un hijo al Moloch, importantísimo, Levítico capítulo 18, verso 21,
prohibiciones de tener relaciones homosexuales, Vayikra capítulo 18, verso 22. Bueno, vemos cómo cada parashá incluye todo. ¿Qué es? Todos, absolutamente todos y cada uno de los misbot correspondientes para cada parashá. Ahora, en el tema que vamos desarrollando, hermanos, vamos a ver algunos conceptos básicos e importantes. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Bueno, estoy de regreso. No sé qué pasó. Algo sucedió. Estos computadores se manejan solos. Se lanzaron los audios de promos. Pero bueno, ya pasó. Vamos a retomar nuestro tema. Quiero que me acompañe, por favor, a este texto de Éxodo en el capítulo 20. Shemot capítulo 20. Vamos a ir un momento a este texto. Shemot capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer este texto maravilloso para hablar entonces de nuestro tema que estamos compartiendo de bitajón. Dice la palabra, acompáñeme por favor. Dice así: tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Aarón y sus hijos las dispondrán delante de Hachén en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde el anochecer hasta el amanecer. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel a través de sus generaciones. Observen que nos habla de estatuto perpetuo, hermanos. Por favor, retiren de su vocabulario esa expresión tan popular, antibíblica, antisemita, antijudía, de decir que todo esto fue abolido. Por favor, cuando la palabra nos dice estatuto perpetuo, ¿qué tú entiendes, amado hermano, como estatuto perpetuo? Estatuto perpetuo cuando entonces apareció un hombre en el concilio de Nicea, en el nivel 1, y dijo, no, vamos a cambiar el Shabbat, lo vamos a pasar a domingo, vamos a cambiar la liturgia, vamos a cambiar los términos, vamos a cambiar las convocatorias. Adonai no quiere esto, vamos a hacerlo a mi manera. Y el mundo decidió hacerlo conforme un hombre así lo había determinado. Por eso, uno de los mandamientos que es tan extremadamente importante, lo vemos que se requiere, es la sidra, una porción de la Torá, es que se traiga el aceite, el shemen, aceite de olivas para la menorá. Esa menorá que, por favor, tiene una traducción errónea también en nuestras versiones en español. Fue traducida como candelabro. De ninguna manera, el candelabro no, es la menorá. Y el aceite es aceite claro y puro para iluminar el Mikdash, es decir, el santuario, el Mishkan, por medio de la menorá. Ahora, el pueblo de Israel, con el olivo y la similitud al ser una fruta tan pequeña que nace en climas duros, produce fruto una vez que es exprimida o machacada el aceite. Es una materia principal para iluminar donde Hashem, nuestro Elohim, reside. Donde la presencia de Hashem reside, necesitamos de la existencia del aceite de oliva, el aceite machacado, la oliva machacada para producir ese aceite. Ahora, ¿qué somos nosotros, mis amados hermanos?
Nosotros somos exactamente como seguidores, como creyentes, como reconocer a nuestro amado Hashem. Sabemos de su palabra, conocemos de la Torá, sabemos del Eterno, bendito Adonai, y somos como esas frutas de olivo que vamos a ser pasados a ser machacados, pero de esa prueba, de esa adversidad, de esa dificultad, vendrá la mejor bendición para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser útiles para dar luz, para iluminar. Ese es lo importante. Recuerden, estuvimos un tiempo en la época de la oscuridad, pero pasamos de la oscuridad a la luz porque el Eterno ha tenido misericordia para con cada uno de nosotros. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos establecido ya en nuestra vida hoy como carácter, como fundamento, como emuná, como bitajón, que somos luz? Pregunto, ¿cómo eres tú en tu reunión de Shabbat? Imagino que somos hombres y mujeres entregados al estudio de la Torá, a la celebración de Shabbat. Algunos utilizan el talit, todos los varones utilizarán los tzitzits. Números 15:37 no es al que le parece, al que le gusta, al que le parece bonito. No, es una ordenanza, es una misbot. Números 15:37, utilizar los tefilín, los teilín, por favor. Es importantísimo. Los tzitzit, por favor, los tzitzit. Ahora, ¿qué necesitamos entender? Si yo soy luz en el Shabbat, seré luz en mi casa, seré luz en mi comunidad, pero ante todo necesitamos ser luz, mis amados hermanos, en nuestros sitios de trabajo. Nuestros sitios de trabajo ejercen una presión muy fuerte en el que el grupo o la gente que nos rodea quieren que nosotros hagamos cosas no apropiadas, no dignas en su mayoría de situaciones, con lenguaje soez, con acciones inadecuadas, que nosotros como luz no podemos permitir que esto pase. Mi hermano, si estás rodeado de ese tipo de gentes tóxicas y estás en un trabajo del que te oprimen o te afecta y tú no disfrutas de un chalón, pues hermano, toma la decisión con sabiduría, con albedrío y decide que ese no es el lugar donde tú tienes que estar. Saben, el trabajo es una situación tan interesante. ¿Qué es lo bonito del trabajo? Lo bonito del trabajo es disfrutarlo, hermanos. Si usted no disfruta el trabajo que tiene hoy y se siente cargado, cansado, humillado, afligido, vituperado, en una condición de trabajo con gentes tóxicas, en un ambiente soez, en un ambiente pesado, hermano, ese no es el lugar para ti. El Eterno proveerá para ti un lugar adecuado para que un hijo de Dios, un hijo de Adonai, pueda tener un trabajo en mejores condiciones. Por eso repito mi ejemplo y perdónenme que sea tan repetitivo en ciertas cosas. Pero ¿qué pasaba con muchos de nuestros amados hermanos en la Keilah? Trabajos humillantes, trabajos degradantes, trabajos esclavizantes, si puedo usar esa palabra. Al sol, al agua, con nieve, con frío, con lo que sea. Ahí tienen que estar. Pero ahora han cambiado su mente. Ya no tienen la mente del mundo. Ahora estamos en la mente de Adonai, la mente de Yeshua. Y con la mente de Yeshua y los textos que hemos leído, y el Eterno nos da ese emuná, yo estaré contigo. Y si haces todas tus cosas bien, yo te prosperaré y todo te saldrá bien. Entonces ahora veo un grupo de hermanos y hermanas empresarios. ¿Es fácil? No es fácil. Tienen que enfrentar el día a día, tienen que pasar por pruebas también y dificultades, pero cuando tenemos una emuná, un bitajón en la confianza puesta en Adonai, veremos el crecimiento y veremos la bendición. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto, mis amados hermanos? Porque somos luz, somos esas uvas que somos machacadas para producir el aceite de la unción, el aceite que permite que haya iluminación y que la menorá ilumine permanentemente. Estatuto perpetuo, hermanos. No podemos ser luz en la casa y oscuridad en las afueras, o ser luz afuera y oscuridad en casa. Acompáñeme por un momento al libro de los Salmos, en el Salmo 121. Dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda?
¿De dónde viene mi confianza? Mi ayuda viene de Hashem, hacedor del cielo y de la tierra. ¡Qué maravilloso! ¿De dónde viene tu confianza hoy, mi amado hermano? ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? Es un tema que he repetido ya en varias ocasiones. ¿De dónde viene tu confianza? Dígalo conmigo, mi confianza viene de Adonai. En Adonai está puesta toda y absolutamente toda mi confianza. Ahora, cuando hablamos de la certeza y cuando hablamos de la convicción de lo que se ve y de lo que no se ve, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, hay quienes consideran este punto como emuná y algunos lo podrían tal vez incluso pensar que es también bitajón, pero no. Hay una gran diferencia entre estos tres niveles. Y estos tres niveles nos llevan a recordar que necesitamos escudriñar la palabra y hacer una auditoría a lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros entendemos la importancia de una palabra viva, eficaz y penetrante, Hebreos capítulo 4, verso 12, entonces ahora yo entiendo que debo apegarme. Por favor, escriba en sus notas, apegarse. Apegarse es un sinónimo de la palabra confianza. Apegarse y confianza son sinónimos, van tomados de la mano. Y esta palabra apego tiene que ver con la unión en el sentido de un vínculo que puede darse entre el caso personal de cada uno de nosotros y nuestro amado Adonai. Libro de Deuteronomio, acompáñenme un momento a Devarim. Libro de Devarim en el capítulo 10, Devarim capítulo 10, y vamos a tomar una porción del verso 20. Por favor, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, Devarim capítulo 10, y vamos a tomar una porción del verso 20. Voy a tomarla un poco antes del verso 20 para entender un poco el contexto. Veámosla desde el verso 17. Porque Adonai vuestro Elohim, el Elohim de ídolos y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Utilicé la palabra ídolos porque aquí dice Dios de dioses. Recuerden que no hay dioses con letra pequeña, dioses, no, ídolos. Adonai es Adonai, el único Dios. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy, Yod Hei Bat Hei. Entonces, donde encuentres esa palabra dioses con letra pequeña, reemplázala por la palabra ídolos. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Fundamental. Otra misbot tenemos acá. Esa misbot es muy importante. Dar siempre la sedaká. Ayudar. ¿A quiénes? Al extranjero, al huérfano y a la viuda. Dándole pan y vestido. Amaréis al extranjero porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. ¡Qué maravilloso! A Adonai tu Elohim temerás, solo a él servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas grandes cosas y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron de sus padres a Egipto y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en la multitud. ¡Wow! Creo que no sé si siento necesidad de explicar un poquito este texto. Con 70 personas, recuerden, ¿de dónde viene esta expresión con 70 personas? Recuerden, cuando Jacob, ahora Israel, pisa la tierra de Egipto para reencontrarse con su hijo José, a quien él consideró, según la versión de sus hermanos, que estaba muerto por años. Allí entraron junto con Jacob 70 personas. Eso era Israel. 70 personas. Pero dice la palabra, descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Adonai te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora somos una multitud. ¿A quién se le dio esta palabra? En la parashá Lech Lecha, vete de tu tierra, a Abraham. Mira los cielos, le dijo Adonai a Abraham. Mira los cielos. En el mismo tiempo de la Brit Milá, en su circuncisión. Y si puedes contar las estrellas, si las pudieras contar, así será tu descendencia. Por eso aquí viene esta palabra, como las estrellas del cielo en multitud.
Eso es Israel. Eso somos, la casa de Israel, esparcido por las naciones, una gran multitud. Pero en el verso 20, para retomar el texto de lo que quiero compartir, a Adonai tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Observa. Esta palabra de bitachon tiene que ver con este maravilloso texto que nos traduce como aferrarnos. Por favor, dígalo conmigo. A Adonai temerás, aférrate a Adonai. Y esta palabra aferrarnos tiene que ver con la palabra apegarnos, apegarnos. Y cuando decimos apegarnos significa que tendremos temor por Adonai, que le serviremos a Él y nos apegaremos completamente a sus misbot y a sus ordenanzas. Por lo tanto, cuando nosotros nos apegamos, sabemos que dijo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, haremos y obedeceremos. Amaremos a nuestro amado Adonai con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, lo amaremos. Y cuando nosotros vemos que existen los mandamientos, los misbot, entonces cumpliremos en ellos. Y el apego que nosotros necesitamos, esa traducción de apegarnos o aferrarnos en el hebreo es la palabra dabak, con B chica y letra Q al final, dabak. Y esto nos representa un sentido de unidad, es decir, que nos hace claridad de que la Torah es la palabra dabak, a la que debemos aferrarnos, que nos enseña a acercarnos con la profundidad y la conectividad que necesita tener tanto un hombre como una mujer en el mismo tiempo de su intimidad. Es decir, que la palabra dabak es esa intimidad que podemos tener cada uno de nosotros en bitachon con la palabra. Aférrate a la palabra. Por eso nuestro lema dice, estudia la palabra, ama la palabra, vive la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cada día, de día y de noche, meditarás en esta palabra. En el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 24, recuerda, dice la palabra, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esa palabra se unirá es la palabra dabak, se unirá, y su mujer y él serán una sola carne. Entonces, de aquí vemos con absoluta claridad que el sentido de unidad debe ser existir entre el Eterno y mi vida personal. Mi familia, mi comunidad, mi keilah, tenemos una kevat, una unidad, una dabak con el Eterno en todo lo que nosotros hacemos. Es decir, es como esa relación personal íntima entre el esposo y la esposa. Apegarse, esa palabra tan importante de apego. Por favor, dígalo conmigo, hoy me apego con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi alma al poder de esta palabra, al poder de la palabra de bitachon, al poder de la palabra dabak, que significa apegarnos. En otro contexto, en un episodio que todos conocemos, cuenta la Torá que Shechem, un príncipe cananeo, se enamoró de Dina, recuerdan esa historia, la hija de Jacob. Y la Torá describe ese amor en los siguientes términos. Y se apegó su alma a Dina, observen, y se apegó su alma a Dina, y amó a la muchacha, y habló al corazón de la joven. Estoy en Bereshit, capítulo 34, verso 3. Así como el esposo se apega en lo profundo a su esposa, igualmente desea que su esposa se apegue a él, y así también el Eterno desea que Israel y cada uno de sus hijos nos apeguemos con la devoción de un amor indivisible, con su amor ágape para con nosotros. El amor de nuestro amado Eterno para con nosotros es ese amor ágape. El amor nuestro puede ser un amor un tanto divisible, un día sí, un día no. Creo que se utiliza una palabra hoy muy en moda que es bipolar. A veces somos tan bipolares, estamos en una unción y en una gratitud con Adonai, y en otros días no queremos saber de Shabbat, no queremos saber de la palabra. Por favor, el amor ágape es lo que el Eterno quiere, que nos apeguemos, que estemos unidos como en el matrimonio, en un ejad, y mañana veremos algunos otros textos a través de los profetas. Y cuando veremos estos textos a través de los profetas, entenderemos
cuán importante, mis amados, es que lleguemos al nivel de bitajón. Me gustaría, mis amados, pedirles ya en este último minuto que me compartan en sus textos, me escriban, por favor, ¿cuántos de ustedes tenían en sus corazones o en su enseñanza la opinión, el estudio mejor, de estas tres palabras? Fe, emuná y bitajón. Por favor, díganme si ahora hay claridad de lo que es fe, de lo que es emuná y de lo que es bitajón. Si desean que profundicemos en alguno de los temas, déjenmelo saber, por favor. Hay mucho material disponible, hay mucho texto disponible. Gracias al Eterno hay a través de los Jajam, hay mucha escritura, mucho tema para tratar, muchos ejemplos que podríamos de hecho compartir, que las escrituras nos inspiran para que vivamos ese modelo relacional del hombre y su esposa como un tikkun, donde hagamos una corrección de adentro hacia afuera y podamos vivir en un verdadero bitajón. Y cuando vivimos en un verdadero bitajón, usted imagina Moshe, el nivel bitajón de Moshe. Moshe Rabeno tenía la absoluta bitajón, la absoluta confianza. Se le levantó ese pueblo, se levantó Coré, lo atacaron, lo difamaron, pero él tenía el bitajón de que nuestro amado Adonai estaba en control de todo. Escríbanme por favor sus comentarios, déjenme saber sus testimonios. Mañana continuaremos, hablamos un poco más de bitajón y haremos ya nuestro cierre con una conclusión general a estas tres maravillosas palabras: fe, emuná y bitajón. Israel Casa Integral, mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom para todos. Bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.